2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes de cuarto de secundaria, les saluda la profesora Mireya Blanco Caris para abordar un nuevo tema en el área de biología. En esta oportunidad vamos a ver el tema de las biomoléculas orgánicas. Bien, para dar inicio al contenido, quiero hacerles unas preguntitas. ¿Qué desayunaron hoy? ¿Qué alimentos generalmente consumen en su almuerzo? ¿Cómo cuidas tu cuerpo para que esté sano y saludable? Todas esas preguntas las vamos a responder en el desarrollo del tema. Ahora vamos a hablar sobre las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas, denominadas también principios inmediatos orgánicos, contienen átomos de carbono, principalmente, ¿no? También contienen lo que es el hidrógeno, el oxígeno y en algunos casos también existe lo que es el azufre y el fósforo. Las biomoléculas orgánicas se pueden dividir en 5, como son los lípidos, los glúcidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y las vitaminas. Ahora vamos a hablar de la estructura y propiedades de los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Son hidratos de carbonos polisacáridos que también se los conoce como azúcares. Son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se encuentran principalmente en los cereales, en la avena, en la cebada, en el maíz, en el trigo, en el arroz, entre otros, ¿no? En una dieta diaria se requiere entre 50% y 55% porque son fuentes de energía primaria que utilizamos los seres vivos para tener las fuerzas, las energías necesarias en todo el día. Los carbohidratos cumplen las funciones básicas, entre ellas la energética, que es la principal, puesto que aporta energía necesaria para realizar actividades cotidianas, y la de reserva también, porque se almacena en forma de almidón en los vegetales y en el glucógeno en los animales. Además se encuentran en las moléculas de ácido desoxirribonucleico o en el ADN, y también en el ADN, ¿no? Que son necesarias para que nuestro cuerpo pueda tener toda la energía. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación y función de los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican principalmente en 3, que son los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Hablamos ahora de los monosacáridos. Son las más simples, formadas por una sola cadena que contienen de 3 a 8 átomos de carbono. No pueden ser hidrolizados, es decir, que no pueden separarse. Los glúcidos más pequeños, pero a partir de ellos se originan los demás carbohidratos. En su mayoría son dulces, por eso se los llama azúcares. La fórmula que contienen estos monosacáridos es carbono N, hidrógeno 2N y oxígeno N. De acuerdo al número de átomos, tenemos a la triosa con 3 átomos de carbono, como el gliceraldehído, presente en las hojas de las plantas. También tenemos a la pentosa con 5 átomos de carbono, la ribosa, que es un glúcido que forma el ARN, y la desoxirribosa, que es un glúcido que forma el ADN. También tenemos a las hexosas con 6 átomos de carbono, como la glucosa, que se encuentra en los vegetales, que contiene fructosa, que son los azúcares, el cual hace que las frutas sean dulces, y la galactosa, que está presente en la leche que consumimos. Ahora hablamos de los disacáridos. Están formados por la unión de 2 moléculas de monosacáridos presentes en un enlace de glucosidio. Pueden ser solubles en el agua, es decir, se pueden separar. La fórmula general que tiene es carbono 22, hidrógeno 11 y oxígeno 22. Los más comunes son la sacarosa, que está constituida por una molécula de glucosa y una de fructosa, que se extrae de la caña de azúcar. También en la remolacha y en el sorgo. La maltosa, que se forma por la unión de 2 moléculas de glucosa, se encuentra en el grano de la cebada y otros cereales. Además, se utiliza para la fabricación de la cerveza y otras bebidas. La lactosa es el azúcar que contiene la leche,
que está formada por una molécula de glucosa y también otra de galactosa. Y finalmente, dentro de los carbohidratos tenemos a los polisacáridos, que están formados por la unión de 10 o más monosacáridos de glucosa. Son insolubles, es decir, que no se pueden separar en el agua y no tienen sabor dulce como las anteriores. Entre estos están el almidón, que se encuentra en la mayor parte de las células vegetales, principalmente en las semillas de los cereales y los tubérculos. La celulosa propia de los vegetales, que tiene la función estructural y es glucógeno, sustancia de reserva en los animales, el cual se forma y almacena tanto en el hígado como en los tejidos musculares de los animales. Ahora vamos a hablar de los lípidos. Vamos a conocer cuáles son sus funciones y su estructura. La estructura y propiedades de los lípidos. Los lípidos son principios inmediatos orgánicos compuestos principalmente por carbono, hidrógeno y en menor cantidad contiene oxígeno. Algunos lípidos contienen también fósforo, azufre y nitrógeno. Tienen la característica de ser insolubles en el agua, no se separan, como por ejemplo tenemos la palta, la nuez, la almendra y el maní, que contienen grasas, ¿no? Se requiere de un 30-35% de consumo de lípidos diario. La función principal de los lípidos es darnos reservas energéticas en nuestro organismo. También participa en la formación de bicapas lipídicas en las membranas celulares. Cubre el órgano y se almacena debajo de la piel, funcionando como aislante térmico. Algunos lípidos, como el aceite del pescado, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y arteriales, ¿no? Entonces es muy beneficioso consumir lo que son los lípidos. Podemos observar también en pantallas la composición química de los fosfolípidos. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en dos grandes grupos. Los clasificamos primero por los saponificables, que son aquellos lípidos que contienen ácidos grasos, y los no saponificables o insaponificables, que no contienen ácidos grasos. Los saponificables a su vez se dividen en lípidos simples y lípidos compuestos. Los lípidos simples los encontramos en las ceras, en las grasas, en el aceite. Estas se almacenan debajo de la piel formando un aislante térmico en los animales. Además sirven de reserva energética a las células. Por ejemplo, el aceite, la palta son alimentos saponificables. También vamos a hablar de los lípidos no saponificables. Entre ellos tenemos a los esteroides. Los no saponificables son aquellos que no contienen ácidos grasos. También podemos mencionar a los terpenos, que abundan en las esencias de muchas flores o frutos, como por ejemplo la alcanflor y el mentol. También son terpenos algunos pigmentos vegetales, como los carotenos de color anaranjado y las xantofilas de color amarillo. También tenemos a los esteroides, que son insolubles en el agua, con funciones fisiológicas muy amplias, como por ejemplo el colesterol, los ácidos biliares y las hormonas sexuales, entre otros. También vamos a mencionar a las lipoproteínas, que representan la asociación de lípidos con proteínas específicas. De ahí que contienen al mismo tiempo propiedades de lípidos y también de proteínas. Nuestro cuerpo tiene que ser bien cuidado y debe estar saludable. Para eso quisiera darte algunas recomendaciones. Entre ellas es cuidar nuestra alimentación y tener un peso saludable, realizar actividad física y evitar estar mucho tiempo frente al televisor. Hablando de la alimentación, nosotros debemos cuidar nuestro alimento. La mitad de nuestro plato debe estar compuesta por verduras, un pedazo de proteínas y un poco de carbohidratos. Esa debe ser nuestra alimentación diaria. También debemos saber las cantidades que debemos consumir. Por ejemplo, la porción adecuada de proteínas, de carne, pescado, pollo, es del tamaño de la palma de su mano, que deben consumir diariamente. También los cereales que contienen carbohidratos debemos consumir una porción del tamaño de un puño. Y los vegetales debe estar compuesto por el 50% de nuestro plato.
No nos olvidemos de los lípidos. Los lípidos son las grasas y los aceites. Debe ser del tamaño de nuestro dedo pulgar. Diariamente debemos consumir esa cantidad de lípidos, ¿no? El aceite que pueden poner en la ensalada. No se olviden del consumo del agua y el consumo de fruta diariamente. Bien, te invito también que podamos realizar un jugo muy nutritivo, saludable, que puede desintoxicar también nuestro organismo, con pocos ingredientes como es una manzana, un tallo de apio y un pepino, media taza de perejil y media zanahoria pelada. Todo eso lo licuamos, lo procesamos y estaremos tomando muchos nutrientes para nuestro organismo. Bien, al finalizar esto te quisiera invitar a reforzar los conocimientos revisando el texto del Ministerio de Educación en las páginas 108 y 109 y te pido que puedas compartir con tus compañeros, con tu familia todo lo que has aprendido. Y te quiero dejar este mensaje, que tu alimento sea tu medicina, ¿no? Con eso será conmigo hasta la próxima clase. Muchas gracias. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.